Es noticia más de una década de guerra contra el narcotráfico en México. Se estima que al menos 170,000 personas han muerto debido a incidentes relacionados con el crimen organizado desde el 2016. El presidente Enrique Peña Nieto ha continuado la lucha iniciada por Felipe Calderón contra los cárteles de la droga. En 4 años de gobierno, su golpe más duro fue la detención de Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa. Sin embargo, casi un 70% de los mexicanos han dicho o han expresado sentirse inseguros. Paralelamente, la cifra de desaparecidos no ha dejado de aumentar. Oficialmente, a un ritmo de 1,000 nuevos desaparecidos cada año. Organizaciones civiles calculan que hay entre 30,000 y 50,000 desaparecidos tras una década de guerra contra el narcotráfico. Para hablar de este tema quiero saludar a Guadalupe Correa, analista política, especialista en relaciones México y Estados Unidos. Guadalupe, una vez más, bienvenida en ETN 24. Un gusto, Idania, igualmente estar con ustedes es un placer para mí siempre. Guadalupe, se cumplen 10 años de la lucha en México del crimen organizado o contra el crimen organizado. Empecemos quizás de lo general y vamos desglosando ciertas áreas. En una panorámica, ¿cómo puedes evaluar esta década de lucha contra el crimen organizado? Yo diría que es una década de alguna manera perdida en la lucha. La lucha tiene ciertos objetivos y como lo manifiesta el presidente Felipe Calderón, es una guerra contra las drogas, una guerra contra el narcotráfico. Entonces, después de 10 años, ¿qué ha pasado con el narcotráfico? El narcotráfico se dedica a vender droga, se dedica a distribuirla en Estados Unidos y en México. Ese tipo de negocio no se desmantela. Se sigue vendiendo droga a los Estados Unidos en cantidades similares o mayores y en México en cantidades mayores. Entonces, el narcotráfico no se ha debilitado. O sea, sí algunos grupos dedicados a estas actividades, algunos aparecen, otros desaparecen. Se debilita el cártel de Sinaloa, pero aparece el cártel Jalisco Nueva Generación, con una capacidad de fuego también muy importante, dedicados a más actividades y al narcotráfico y peleando las plazas que antes ocupaba el cártel de Sinaloa. Lo mismo que pasó al principio con el cártel del Golfo y los Zetas. Entonces, en realidad, por los objetivos podemos hablar de una guerra fracasada y con grandes niveles de violencia. Guadalupe, hay quien señala que esta guerra que inició Felipe Calderón, esta guerra contra el crimen organizado, ha ocasionado que se extienda, contrario a lo que se buscó, y que también se expandan los cárteles. Pues definitivamente tú enfrentas con el ejército a grupos que están armados y que de alguna manera empiezan a tener un modelo militar, los enfrentas con el ejército, ellos reaccionan y ¿qué es lo que tenemos? Al final 200,000, depende de cuántos y de cómo los quieras contar, 150,000 muertos, 26,000, 27,000 desaparecidos, desplazados internamente, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas. O sea, realmente tú atacas a los grupos y entonces ellos empiezan a reaccionar. Estos grupos que operaban como empresarios se hacen sicarios. ¿Por qué? Porque necesitan un ejército para enfrentar al Estado. Entonces el Estado genera una guerra, con civiles y entonces claro que esparce la violencia y además la intensifica. Los empresarios no quieren pelear, no quieren gastar dinero en armamento, pero cuando el Estado reacciona, el Estado genera violencia y genera violencia como en una guerra. ¿Habría algo rescatable de lo que implementó Felipe Calderón para Guadalupe? Rescatable, yo no veo mucho rescatable porque veo, como te dije, que el objetivo era la lucha contra las drogas y se sigue distribuyendo droga. Y en segundo lugar, antes no teníamos los niveles de violencia que tenemos. Y entonces los grupos simplemente van cambiando de nombre, es como una hidra, ¿no? Matas a uno y surgen 2 brazos y ahora tenemos quizás un poco menos de violencia que está otra vez volviendo a subir de la que se tenía en los peores años de Calderón. O sea, no
o sea, la violencia la generó el Estado. Yo no veo algo positivo porque tenemos desaparecidos, muertos, tenemos migrantes que pasan por aquí y están a merced de las autoridades de la violencia en México, y realmente el objetivo pues no se cumplió. Yo no veo nada rescatable de la lucha contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Entrando ahora en el periodo de Enrique Peña Nieto, ¿cuál ha sido la falla de este gobierno o cuál ha sido la falla del Estado, si no queremos personalizarlo, que han llevado a aumentar los índices de violencia? Bueno, en los primeros años, la administración de Enrique Peña Nieto presumía los logros por una reducción en los índices de violencia relacionados con lo que se registró en los años de Calderón, porque Calderón los enfrenta frontalmente y entonces el incremento es exponencial. Lo que pasa con los años, con la administración de Enrique Peña Nieto, es que él quita un poco el enfrentamiento. No es tan importante como los años de Calderón. Entonces bajan los niveles de violencia, pero vuelven a subir. No hay mucha diferencia en la política de seguridad porque los militares siguen en las calles, pero realmente no se reformulan las policías, no se hace una reforma policial donde la seguridad pública esté en manos de policías, sino que siguen las Fuerzas Armadas. Entonces, en realidad es también ¿cuáles son las fallas? Pues son todas. O sea, realmente no se fortalecen las instituciones de seguridad pública ni de procuración de justicia. El sistema penitenciario está por los suelos. Lo vimos con la fuga del Chapo, lo vemos con la fuga de reos en penales. O sea, las fallas son no generar las instituciones para poder hacer frente al problema que se generó desde el Estado, ¿no? Realmente la corrupción ha sido también una piedra en el zapato de la presente administración, y cuando tienes esos niveles de corrupción y no puedes controlar a los gobernadores que operan de la mano del crimen organizado, es muy difícil. Tenemos muchas limitaciones en cuanto a fortalecimiento institucional, procuración de justicia y los altos niveles de corrupción en México. Es decir, fallas dentro de la institucionalidad. Eso es lo que puedo determinar cuando te oigo. Los países que han tenido éxito en esta lucha, ¿es porque tienen instituciones fuertes? Bueno, claro, o que las van construyendo en la marcha, y ese es el problema con México. Nos promete Felipe Calderón que esto va a terminar, que tiene que meter al ejército en las calles porque las policías locales están corruptas hasta el grado que colaboran mano a mano y a veces hasta trabajan para los grupos criminales, para el crimen organizado, para el narcotráfico. Y en ese momento debería de haberse construido instituciones fuertes, policías que funcionen, mejorarse el sistema penitenciario, los procesos de procuración de justicia. En realidad no es que no se tenga, pero que se construya. En realidad sí nos faltan instituciones, y la falla más grande de México es que no las han construido en el camino. En estos 10 años seguimos teniendo militares en las calles y no tenemos policías, ni tenemos jueces que operen de manera independiente, ni tenemos procesos que permitan traer a cuenta a los gobernadores y a los funcionarios públicos corruptos. Ahora, Guadalupe, ¿cómo construir estas instituciones? ¿Cómo rescatar la ética que se ha perdido? ¿Cómo hacerlo? Creo que aquí hay dos puntos que hay que tener muy claros, que obviamente la educación, la cultura, el construir también instituciones educativas e invertir los recursos en la educación es algo muy importante, pero a veces lleva mucho tiempo. Entonces hay que hacerlo de la mano con también esta procuración de justicia. Realmente quien falla debe ir a la cárcel, pero el problema es que en México nuestras autoridades desde el Ejecutivo se encuentran inmiscuidos en procesos corruptos, y entonces si una campaña se construye con dinero sucio, como fue la campaña de Enrique Peña Nieto, ¿cómo vas a poder realmente traer a cuentas a los gobernadores que te apoyaron? Si tu campaña y si tu llegada al poder se construyó en base a corrupción, ¿cómo vas a poder? Entonces realmente se tiene que pagar por esto. La gente que hizo algo malo tiene que pagar.
Entonces debemos de al mismo lugar de construir instituciones educativas fuertes, de educar a nuestra población, llamar a cuentas a quien ha actuado mal. Entonces, por un lado, arrestar a quien ha cometido un ilícito, exhibirlo, exponerlo, y por el otro lado construir instituciones educativas fuertes. Eso es lo que yo recomiendo. Es decir, digamos, en una forma concreta, hay que reducir la impunidad. Exactamente, reducir la impunidad. Es muy importante reducir la impunidad y elevar los niveles educativos en una nación para poder realmente tener éxito y para poder generar esa ética de la que hablamos y procesos más limpios e instituciones que funcionen. Quiero agradecer a Guadalupe Correa por habernos acompañado y por una vez más estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias, Idania. Como siempre, como dije antes, es un placer estar con ustedes, estar contigo. Muchas gracias por la oportunidad.